Mi hermano, Dios les bendiga. Como podrán ver, estoy en un lugar diferente. Ya estoy en casita. Las predicaciones de Dallas quedarán ahí en la memoria. Algún día volveré a Dallas de visita a mi hermano Rajiv y a Rich y probablemente grabe un sermón allá otra vez. Hoy aquí, desde mi casa, vamos a continuar hablando del Evangelio de Juan. Como ustedes ven, tengo un cuadro aquí que me lo regaló mi hermana Janice, de allá del equipo de Rich, que es el lavamiento de los pies de los discípulos. Y de eso vamos a hablar hoy en Juan 13. Quiero ir específicamente Juan 13 desde el versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estás limpios todos. El 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este versículo 15 es el énfasis en este pasaje. Ejemplo os he dado para que ustedes hagan lo que yo he hecho. Luego sigue diciendo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he escogido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando. Cuando él dice que no todos están limpios, se refiere a Judas, que estaba ahí con él. Esto fue en la cena. Estamos situados en la casa donde el Señor Jesucristo está teniendo su última cena con los 12 discípulos. Y está Judas Iscariote, que ya todos sabemos esa historia, que lo habría de entregar. Incluso Juan habla como que si ya todos saben la historia. El Evangelio de Juan no es un evangelio para que lo entienda alguien que nunca en su vida ha escuchado la historia. No es un buen evangelismo para nuevas culturas, para las personas que han escuchado cero sobre Jesucristo. Esto es escrito para los que ya conocen la historia. Por eso él en ocasiones dice, refiriéndose a Judas, el que le había de entregar, y prácticamente te hizo un spoiler de lo que venía, porque eso todavía no estaba narrado en su libro. Pero el Evangelio de Juan, recuerden que ya lo hemos hablado antes, es el libro más nuevo de toda la Biblia. El último libro que se escribió, que está aquí canonizado como palabra de Dios, es el Evangelio de Juan. Aproximadamente el 90 después de Cristo. Es decir, muchísimo después que se escribió el libro de los Hechos, muchísimo después que Pablo escribió sus cartas, muchísimo después que Mateo y Marcos escribieron sus evangelios, tiempo después que Lucas se puso a investigar con diligencia desde la fuente, todo, Juan lo escribe. Pero Juan escribe su punto de vista. Y aquí está escribiendo una historia para los que ya saben la historia. Por eso, aunque todavía Jesús no había sido muerto, crucificado y resucitado, él habla como que si ya todos saben que él iba a morir, crucificado y después resucitar al tercer día. Porque él echa el cuento así como que
como ustedes ya saben qué pasó, Judas es el que lo entregó. Y eso todavía no había sucedido. Fíjense esto, el lavamiento de los pies. Hermanos, yo he visto muchísimas iglesias donde se practica eso, donde el pastor le lava los pies a sus diáconos o elige al azar a algunos hermanos y le dice, véngase, yo le voy a lavar los pies. Algunos lo ven como un acto religioso extraño, a algunos no les gusta. Otros lo ven como un acto de humildad. Es una simbología. Jesús aquí no está hablando de que nosotros tenemos que literalmente lavarnos los pies los unos a los otros. En primer lugar, tenemos que entender qué significa lavarse los pies en esta época. Tenemos que contextualizarnos en esto. Hermanos, estamos hablando de una época donde no había calles de cemento y no había zapatos como los tenemos hoy en día. Por lo tanto, imagínense que todo el mundo tenía los pies muy sucios para lo que hoy en día es nuestra suciedad. Por eso en esas áreas, en esas zonas del mundo existe la costumbre que al entrar la gente se quita los zapatos. Estuve viviendo 8 meses en la casa de mi hermano Rajiv y Sushila, que me adoptaron como hijo cuando estaba en Dallas en esta pandemia. Y descubrí que ellos cada vez que iban a entrar a una casa, o a su casa, perdón, se quitaban los zapatos, lo dejaban en la esquinita y se ponían unas sandalias o otros zapatos que estaban ahí para caminar dentro de la casa. Yo al verlo dije, ¿será que yo debo hacer lo mismo? Y él me dice, no necesariamente lo tienes que hacer. Si lo quieres hacer, bien. Y bueno, en ocasiones yo lo hacía. En ocasiones yo andaba en sandalia todo el día y cualquiera dirá que me vaya a visitar, dice, oye, ¿estás enfermo? ¿Tienes fiebre? ¿Tienes gripe? ¿Qué sucede que andas en sandalia todo el día? ¿No te has despertado? Así es como un americano lo podría ver, como que, oye, este sí es flojo, todavía ni siquiera se ha puesto los zapatos. Pero no, resulta que eso viene de una vieja tradición donde no quieres contaminar tu casa y dejas los zapatos en la puerta. Hoy en día, por este asunto de la pandemia, muchos están practicando eso. Dejan los zapatos en la puerta y andan con unos zapatos exclusivos para el uso interno en la casa. Y así todas las bacterias, gérmenes, virus y cualquier suciedad de la calle no lo traes a tu casa. Los apóstoles y los judíos de la época no hacían esto por virus, por pandemia, sino porque los pies en realidad estaban sucios, llenos de tierra. Nosotros podemos ver cómo ya lo hemos estudiado, que llegó esta mujer y le enjugó los pies al Señor Jesucristo, incluso con sus cabellos. Imagínense el afán que ella tenía por lavarle los pies a Jesucristo, para dejárselo bien limpio, que usó incluso su propio cabello. Ese es el contexto del lavamiento de los pies en ese entonces y para esa gente. El asunto es que es algo que todo el mundo debe hacer, lavarse los pies. Hoy en día, lo que Jesús nos está enseñando a nosotros es, hay cosas que habitualmente la gente tiene que hacer. A algunos les da flojera, a algunos no les gusta, algunos andan como que, ¿por qué tengo que hacer esto? Qué fastidio otra vez, pero lo tengo que hacer. Jesús hizo lo que a otros les corresponde hacer. Y lo hizo diciéndoles, esto es para que ustedes también lo hagan. Como toda actitud de un cristiano, nosotros debemos servir a otros. Nosotros debemos estar prestos para hacer lo que otros necesitan hacer, que sabemos que no nos corresponde a nosotros hacer y que ellos tienen su responsabilidad de hacer, pero simplemente como muestra de amor, nosotros lo podemos hacer por ellos. Hermano, en el Seminario Teológico de Dallas hay una estatua que algunos que me siguen conocen esa estatua porque la he publicado en algunos videos. Incluso hay un sermón que grabé en ese lugar, en ese parquecito que está ahí en el seminario,
donde es una estatua de escala 1:1, donde aparece una imagen del Señor Jesucristo lavándole los pies a uno de los discípulos. Cada vez que yo veía esa estatua desde el 2018, que fui por primera vez al seminario de Dallas, a mí me venían unas ganas increíbles de llorar. Eso es una representación de este pasaje. Y este pasaje nos dice que nuestro Dios está dispuesto a hincarse ante nosotros para servirnos. No hincarse en modo de adoración, sino para atendernos. No existe ninguna deidad en ninguna religión del planeta donde el supuesto Dios de ellos le sirva a sus seguidores. No existe. Porque es algo que escapa de la lógica humana que el Dios, el Señor, vaya a ser el servidor de los que le deberían estar sirviendo a Él. Pues nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquí nos enseña que Él es diferente. Él es el verdadero Dios que escapa de nuestra lógica, que escapa de nuestro entendimiento y nos enseña que Él sí nos ama y está dispuesto a hacer mucho por nosotros. Pero no todos creemos eso. No todos entendemos lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. En este pasaje hay otra parte donde Él dice, no todos están limpios. Refiriéndose a Judas Iscariote, que ya él mismo sabía, porque es Dios, lo sabe todo, que había planificado entregarle. Y en unos instantes posteriores a esto, sucedería eso. Ahora, el Señor Jesús cenó y le lavó los pies incluso al que ya lo había traicionado. Y en pleno conocimiento de su traición, nunca dejó de ser humilde ante este traidor. Hermanos, enseñanza que nosotros podemos tomar de aquí. En primer lugar, nuestro Dios nos ama, nos sirve, no es orgulloso ni altivo. En segundo lugar, las cosas que Jesús hizo y dejó escrito es para que nosotros sigamos su ejemplo y lo hagamos también. Tercer lugar, debemos, como buenos cristianos seguidores de Cristo, que seguimos su ejemplo, servirnos unos a otros. Y cuarto, ese servicio de unos a otros no está especificado que es única y exclusivamente para quienes tú amas. No, incluye también aquellos que te han hecho daño, incluye también aquellos que te han traicionado. Hermano, la invitación de hoy, sirve al prójimo, sirve a los demás. No te cuesta nada hacer favores y si te cuesta, hazlo también. Dios lo hace por nosotros, para que nosotros entendamos que nosotros también lo debemos hacer por los demás. Dios te bendiga.